La mañana amaneció envuelta en una neblina espesa que trepaba por los robles y envolvía los senderos de los montes cántabros. Laro ajustó su bufanda de lana y silbó para llamar a Risco, su perro. El eco de su silbido se perdió entre los árboles. No era raro que Risco se distrajera persiguiendo rastros invisibles, pero algo en el aire, un silencio pesado, como de espera, le erizó la piel. Siguió el sendero de tierra hasta donde la maleza empezaba a cerrarse, abriéndose paso entre helechos altos y raíces resbaladizas. Fue entonces cuando lo vio. En un claro oculto por los arbustos, yacía una gran osa parda. Sus flancos ya no se movían, sus ojos abiertos parecían mirar sin ver. Junto a ella, apenas un bulto tembloroso, estaba un pequeño osezno, tan pequeño que cabría en sus brazos. Sollozaba bajito, como un niño perdido. Laro se quedó paralizado. Recordaba bien las historias de su abuelo sobre no acercarse nunca a una osa con cría. Pero aquella madre ya no podría proteger a su hijo. Y ese hijo parecía necesitarlo. Con paso lento, habló en voz baja, como si se dirigiera a su propio corazón. Tranquilo, pequeñín. No te haré daño. El osezno lo miró, parpadeó, y en un gesto que hizo a Laro contener el aliento, se arrastró hacia él con torpeza. El niño se quitó su abrigo, y con movimientos cuidadosos, envolvió al animalito. El calor del osezno le traspasó la ropa y el miedo. Tardaron horas en regresar al pequeño caserío donde vivía con su padre, un hombre de pocas palabras y manos endurecidas por el campo. Cuando Laro apareció en el umbral, cargando el bulto vivo, su padre dejó caer el hacha que estaba afilando. «¿Qué has hecho, hijo?», exclamó. «No podía dejarlo solo», susurró Laro. «Está huérfano, como yo». Su padre se pasó la mano por la cara, suspirando largo. Recordaba demasiado bien los ojos de su esposa antes de morir, el mismo brillo que ahora veía en los del niño. Aquella noche, el osezno, al que Laro llamó Bruno, durmió en un rincón de la cocina, junto al calor de la lumbre. Risco, tras algunos gruñidos desconfiados, terminó por aceptarlo también, como aceptaba todo lo que Laro amaba. Con el tiempo, Bruno creció. Creció más rápido de lo que ninguno había imaginado. Sus juegos torpes dejaron huellas en la tierra y alguna que otra silla rota. Pero también sembraron risas en una casa que hacía mucho no conocía la alegría. Claro que el mundo no tardaría en descubrir su secreto. Y cuando lo hiciera, Laro tendría que demostrar que, a veces, la familia no se elige por la sangre, sino por el corazón. La noticia no tardó en esparcirse como la niebla de la mañana. Una mañana de abril, mientras Laro y Bruno jugaban cerca del riachuelo, un anciano del pueblo, don Gaspar, el más viejo y desconfiado de todos, los vio. Sus ojos se abrieron como platos, y sin decir palabra, echó a correr de vuelta a la aldea. Para cuando el sol alcanzó el mediodía, todos en San Esteban hablaban de la locura del muchacho que criaba a una bestia salvaje en su propia casa. El primer aviso llegó esa misma tarde. Golpes secos en la puerta. El padre de Laro abrió con gesto resignado. Frente a él, de pie, estaba un grupo de vecinos armados con horcas, palos y algunas miradas llenas de miedo. «No puede ser, Raimundo», dijo don Gaspar, su voz como la de un juez a punto de dictar sentencia. «El oso crecerá, perderá el instinto, y un día atacará. Es cuestión de tiempo. Debes entregarlo». Laro, que escuchaba desde el umbral de la cocina, sintió como su corazón se rompía en pedazos. Bruno, como si entendiera la tensión en el aire, se acercó y apoyó su gran cabeza en su pierna. «No lo haré», dijo Raimundo, con una calma peligrosa. «No mientras no haya dado razones para temerle. Es una bestia. No necesita razones», gritó una mujer desde el fondo. Los murmullos crecieron, hasta que alguien arrojó una piedra que rebotó en la pared. Bruno se irguió, y durante un segundo, pareció que la tragedia sería inevitable. Pero Laro se adelantó, poniéndose entre su amigo y la turba. «No hará daño a nadie. Lo juro», gritó con todas sus fuerzas. Durante un momento, solo se oyeron los cencerros de las vacas lejanas. Finalmente, don Gaspar levantó una mano,
pidiendo silencio. Si el oso causa el más mínimo problema, sentenció, no habrá más advertencias. Se marcharon dejando tras ellos una nube de polvo y resentimiento. Cuando el último aldeano desapareció en la curva del camino, Laro sintió que todo había cambiado. El mundo ya no era un lugar seguro para él ni para Bruno. Esa noche, bajo el mismo techo de madera vieja, Laro acarició la gruesa cabeza de su compañero y susurró: «Te protegeré. Pase lo que pase». Bruno, con un resoplido ronco, cerró los ojos, confiando ciegamente en la promesa del niño. Pero en lo más profundo del monte, donde el viento cantaba entre los árboles, otras amenazas crecían. No todas venían del miedo de los hombres. Algunas venían del propio bosque. Pasaron apenas unos días desde aquel enfrentamiento con el pueblo. El aire mismo parecía haber cambiado. Los saludos escaseaban cuando Laro y su padre bajaban a comprar víveres, las miradas, antes amistosas, se tornaban frías y recelosas. Pero a Laro poco le importaba. Mientras Bruno siguiera a su lado, mientras el bosque los acogiera bajo su sombra eterna, podían resistirlo todo. Fue una tarde de tormenta cuando el peligro llegó, no desde los hombres, sino desde el mismo monte. Laro había salido temprano con Bruno para recoger moras cerca del viejo molino abandonado. La lluvia, inesperada, los sorprendió lejos de casa. Buscando refugio, se internaron en una zona del bosque que incluso para ellos era desconocida, un paraje más oscuro, donde los árboles parecían retorcerse hacia el cielo como manos hambrientas. De repente, Bruno se detuvo en seco. Gruñó bajo, con la espalda erizada. Laro apenas tuvo tiempo de girarse antes de que un par de ojos amarillos brillaran entre la maleza. No uno, sino varios pares. Lobos. Una jauría salvaje, hambrienta y audaz, emergió del bosque. No eran los lobos tímidos que a veces se escuchaban aullar en las noches claras, estos eran otros, más grandes, más desesperados. El primer lobo saltó hacia Laro. Bruno rugió, un sonido gutural y furioso, y se lanzó contra el atacante, apartándolo de un zarpazo. La pelea fue brutal. Bruno, a pesar de su tamaño, era aún joven y no estaba hecho para matar. Pero peleaba con una fuerza nacida del amor, no de la furia. Laro retrocedió, buscando un palo, una piedra, cualquier cosa para defender a su amigo. El viento le azotaba la cara, la lluvia convertía el suelo en un lodazal. Vio entonces cómo Bruno era rodeado, su pelaje manchado de sangre. Y sin pensarlo, Laro gritó y corrió hacia ellos, golpeando con su improvisado palo, lanzando piedras, chillando con una rabia ciega. No era fuerte, ni valiente como los héroes de las leyendas, pero su grito, el grito de un hermano que no quería perder al otro, resonó por todo el bosque. Algo cambió en ese instante. Los lobos, desconcertados ante aquella furia desesperada, retrocedieron. Con un último gruñido de advertencia, se internaron entre la niebla y desaparecieron como fantasmas. Laro cayó de rodillas junto a Bruno. El oso jadeaba, herido, pero vivo. Con manos temblorosas, el niño abrazó su cuello grueso y murmuró entre lágrimas: «Lo lograste, Bruno. Lo lograste». Bajo la tormenta, entre árboles que susurraban secretos viejos como el mundo, dos almas solitarias habían luchado y sobrevivido. No sabían aún que esa batalla cambiaría todo, porque al regresar al pueblo, con Bruno herido y Laro cubierto de sangre y barro, tendrían que enfrentar una decisión aún más dura. Una decisión que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre el amor, el miedo y el derecho a pertenecer. Cuando Laro y Bruno regresaron al caserío, ya había oscurecido. El fuego de la cocina ardía bajo las piedras, pero el calor de su hogar no podía contrarrestar el frío que sentían en el pecho. Su padre, Raimundo, apenas alzó las cejas al verlos empapados y heridos. En silencio, acercó una vieja toalla y el botiquín de primeros auxilios. Mientras limpiaban las heridas de Bruno, cortes en el lomo, mordiscos en las patas, Laro contó lo que había pasado en el monte. Cuando terminó, Raimundo se quedó mucho rato en silencio. Solo el crepitar de la leña acompañaba sus pensamientos. «No pueden quedarse», dijo al fin, con voz rasposa. Laro lo miró como si no entendiera.
¿Qué quieres decir? El pueblo ya no confía. Lo que hiciste hoy demuestra que Bruno no es un animal salvaje, pero ellos nunca lo verán como tú. Verán solo un oso. Y ahora que saben que puede pelear, su miedo será aún mayor. Pero Bruno me salvó la vida. Protestó Laro, apretando los puños. Él no es como ellos piensan. Su padre suspiró, mirando el fuego como si buscara respuestas en las llamas. A veces, la bondad no basta para cambiar el corazón de la gente, hijo. Tendrás que elegir. Huir o arriesgarte a perderlo para siempre. Esa noche, Laro no pudo dormir. Se sentó junto a Bruno, que dormía pesado por el cansancio, y pensó en todo lo que habían vivido. Cada paseo por el bosque, cada tarde al pie del río, cada mirada de confianza ciega. Al amanecer, cuando los primeros gallos cantaron, Laro ya había tomado una decisión. Preparó una mochila con algo de pan, agua, y una manta vieja. Se colgó la bolsa al hombro, acarició por última vez la mano rugosa de su padre, que asintió en silencio, y salió al mundo. Bruno, aún cojeando, lo siguió sin dudar. No miraron atrás. Al llegar al borde del monte, Laro respiró hondo. El bosque, vasto y salvaje, se extendía ante ellos como una promesa y un desafío. Vamos, amigo, dijo, su voz temblando de emoción y miedo. Hay un lugar allá afuera donde podamos vivir sin tener que escondernos. Lo encontraremos. Juntos. Y juntos, niño y oso, desaparecieron bajo el dosel verde, hacia un futuro incierto, pero libre. Un vínculo tan antiguo como el primer latido de la tierra los guiaba. Un lazo que ni el miedo, ni la ignorancia, ni la muerte podrían romper jamás. Pasaron los años, y el pueblo de San Esteban apenas recordaba ya aquella vieja historia del niño y su oso. Algunos decían que Laro y Bruno habían muerto de hambre en el bosque, otros, que habían sido devorados por lobos o cazadores. Solo Raimundo, envejecido pero aún firme, sabía la verdad, aunque jamás habló de ella. Una tarde de otoño, cuando el viento barría las hojas secas por los senderos y el cielo se encendía de rojo y oro, un viajero llegó al pueblo. Era un hombre joven, de cabello largo y barba descuidada, vestido con ropas toscas de piel curtida. Sus ojos, verdes y luminosos como los del monte en primavera, parecían contener todo el peso y la libertad de la naturaleza. Se detuvo en la taberna, pidió pan y agua, y escuchó en silencio las conversaciones de los viejos. ¿Has oído?, decía uno. Más allá de las montañas, en los valles ocultos, hablan de un hombre del bosque. Vive con las bestias, dicen, como uno más entre ellos. Cazan juntos, se protegen. Nadie se atreve a hacerle daño. Dicen que un gran oso pardo lo acompaña, añadió otro, bajando la voz como si temiera que alguien más los oyera. Un monstruo enorme, pero manso para él como un cordero. El viajero sonrió apenas, una sonrisa triste y orgullosa. Terminó su comida, pagó con una moneda oxidada, y antes de irse, se volvió hacia ellos. A veces, dijo, la verdadera familia no es la que naces con, sino la que eliges. Salió al crepúsculo, perdiéndose en la bruma como un fantasma del bosque. Y algunos juran que, al caer la noche, vieron a lo lejos la silueta de un gran oso caminando junto a él, bajo la primera estrella. Libre. Salvaje. Inseparables. Para siempre.